暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. 우리 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 6. El mar de acero y la daga rota. 1. Oídos pequeños en la sala de guerra. La sala del consejo estaba prohibida para cualquiera que no tuviera rango de general, pero el caos era tal que nadie notó a dos pequeñas figuras escondidas detrás de un tapiz de terciopelo rojo. Luna y Traya aguantaban la respiración. Desde su escondite podían ver al rey Thorin golpeando la mesa de mapas con un guantelete de hierro. «No me hablen de proyecciones económicas, Haldra», rugió el rey, su voz resonando en las paredes de piedra. El reporte del capitán Glóin fue claro. Esas cosas no solo matan, se comen la magia de las armas. Traya apretó el brazo de Luna. Su padre, Bram, estaba asignado a la primera línea de defensa. «¿Belcebú?», escuchó decir a un general, «el señor de la gula. Si rompe el sello del nivel 9, subirá por los ductos de ventilación y convertirá la ciudad en su despensa». Luna sintió un escalofrío. Gula. Recordó la lista de Akio, un monstruo que nunca se llena. De repente, el tapiz que las cubría fue arrancado de un tirón. La luz de las antorchas las cegó momentáneamente. Setsuna estaba allí, y esta vez no había dulzura en sus ojos, solo una urgencia gélida. «¿Creen que esto es un juego de espías?», susurró Setsuna, tomándolas a ambas por los hombros y arrastrándolas hacia la salida antes de que el rey las viera. «Lo que se discute aquí son sentencias de muerte. Ustedes no deberían cargar con ese peso todavía». 2. La bóveda de los inocentes. Setsuna no las llevó a sus cuartos. Las guió a través de pasillos que Luna no conocía, bajando hacia el corazón protegido de la montaña. Llegaron frente a una puerta circular inmensa, hecha de mithril puro y grabada con runas de protección antiguas. Era el refugio de la última esperanza. «Adentro», ordenó Setsuna. «Aquí estarán las madres, los ancianos y los niños. Las paredes son tan gruesas que ni el aliento de un dragón podría fundirlas». Al entrar, Luna vio a cientos de familias enanas. El ambiente era pesado. Madres abrazando a sus bebés, ancianos afilando viejas hachas oxidadas por si acaso. Setsuna se arrodilló frente a Luna y le acomodó el cabello. «No salgas, Luna. Tu fuego es fuerte, pero tu cuerpo aún es pequeño. Confía en nosotros». La puerta de mithril se cerró con un sonido sordo y hermético, sellándolas del mundo exterior. Setsuna se quedó fuera, lista para unirse a la batalla.
3. El ojo de cristal y los mamuts de guerra. Dentro del refugio, la ansiedad era palpable. Para calmar a la multitud y mantenerlos informados, en el centro de la sala flotaba un cristal de visión, una enorme joya tallada que proyectaba imágenes en tiempo real de lo que sucedía en la avenida principal. Luna, Traya e Ino se acercaron, abriéndose paso entre las piernas de los adultos. Lo que vieron en la proyección las dejó mudas. La imagen mostraba la movilización total de la Legión de Hierro. «Por la barba de mis ancestros», susurró Traya. No eran cientos, eran miles. Un mar de cascos plateados y escudos rectangulares que se movía con una sincronización perfecta. El suelo temblaba incluso a través de la imagen. Y entonces aparecieron las bestias de guerra. Desde los establos colosales, enormes mamuts de las cavernas avanzaban pesadamente. Eran criaturas lanudas de 4 metros de altura, con armaduras de placas cubriendo sus costados y balistas montadas en sus lomos. Los enanos los habían criado durante siglos para cargar peso, pero hoy marchaban hacia la muerte. Luna miró la pantalla con los ojos muy abiertos. En el bosque, la guerra, eran escaramuzas rápidas entre sombras. Esto era una maquinaria de destrucción masiva. Se sintió infinitamente pequeña. ¿Qué podía hacer una niña zorro de 6 años contra un conflicto de esta escala? 4. La promesa de la hoja rota. Traya se apartó del cristal, temblando de rabia e impotencia. Se sentó en un rincón alejado, abrazando sus rodillas. «Mi padre está ahí», murmuró, «y yo estoy aquí encerrada, segura, mientras él va a hacer comida de demonio». Luna miró a su alrededor. El aire en el refugio era seguro, sí, pero olía a miedo y resignación. Ella no quería resignarse, no otra vez. Llevó su mano a la cintura, debajo de su túnica, y sacó el único recuerdo físico que le quedaba de su vida anterior. La espada de Akiko. Estaba rota, partida a la mitad durante la batalla en la posada. El metal estaba opaco y el mango quemado. No servía como arma para un guerrero, era apenas una daga larga y mellada. Pero cuando Luna cerró su mano alrededor de la empuñadura, sintió un calor familiar, una pulsación débil, como un corazón que se niega a dejar de latir. «El fuego no muere mientras haya voluntad para quemar», recordó la voz de su madre. «No me voy a quedar aquí», dijo Luna, poniéndose de pie. Su voz ya no temblaba. Ino, que había estado masticando nerviosamente una correa de cuero, se puso en pie de un salto, soltando un gruñido afirmativo. Sus colmillos, aunque pequeños, brillaron bajo la luz del cristal. Traya levantó la cabeza. Vio a la pequeña Kitsune sosteniendo esa espada rota con la dignidad de un general. «¿Estás loca? Setsuna nos despellejará si salimos. Además, la puerta de Mithril está sellada». Luna señaló hacia arriba, donde una rejilla de ventilación vibraba suavemente con el aire reciclado. «Los ductos», dijo Luna. «Tú dijiste que conocías los caminos de los hornos viejos. Si esos ductos traen aire desde los niveles de trabajo, podemos bajar por ellos». Traya miró la rejilla, luego miró a Luna y su espada rota. Una sonrisa lenta y feroz apareció en el rostro de la niña enana. Se secó las lágrimas y agarró su martillo de práctica. «Eres una zorra loca, lo sabías, ¿verdad?», dijo Traya, poniéndose de pie. «Si nos atrapan, diremos que me obligaste con tu brujería mental». Luna envainó su hoja rota. «Trato hecho. Ahora, ayúdame a subir a Ino».
El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Trae descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out. Without a single doubt, we are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. 我们一起走，朋友在身边。Mañana el viaje vuelve a empezar. But today we just close our eyes y nos dedicamos a soñar. Heavy boots and very tired feet, but seeing you smile makes it all complete. 笑声温暖了我的心 Every little moment is a